Buenas noches, bienvenidos una semana más a Punto de Mira. Estamos realizando durante estas pasadas semanas un balance de los 100 primeros días de gobierno, ya casi 6 meses que se van a cumplir desde las elecciones municipales. En la noche de hoy nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Saldaña. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Ana, y muchas gracias. Vamos a hacer ese balance, pero antes quisiera una valoración de esa comisión de transparencia que se ha se ha constituido esta mañana en el Ayuntamiento de Jerez, una comisión que está presidida por Ganemos Jerez, por Santiago Sánchez, y que el Partido Popular tiene 4 miembros de los 11 en total que va a componer esta comisión, y que entre otros objetivos lo que pretende es realizar una auditoría de la gestión del Ayuntamiento de los últimos 12 años. Bueno, por parte del Partido Popular, nosotros todas las medidas que vayan encaminadas a la transparencia y el conocimiento de la situación por parte de los ciudadanos de Jerez, pues nos parece muy positivo, ¿no? Y por lo tanto, a pesar de las declaraciones que ha hecho en este caso el que la preside previamente, diciendo que no esperaba que el PP no fuera un lastre y demás, nosotros lo único que va a encontrar es, bueno, pues un partido facilitando las cosas y trabajando en pros de esa transparencia, ¿no? Sí es importante que esa transparencia que esa comisión no quede solo de cara a la galería, y para que no quede de cara a la galería hace falta muchísimo trabajo, ¿no? Yo me gustaría recordar que precisamente fue el Partido Popular el que puso en marcha el portal de transparencia conforme a los índices de Transparencia Internacional, que conseguimos además ser, conjuntamente con el Ayuntamiento del Puerto, el ayuntamiento más transparente de la provincia y el segundo de Andalucía. Llegamos al 95% de todos los índices en distintos aspectos, ¿no? Y lo que sí es cierto es que si no hay mucho trabajo detrás y mucho esfuerzo detrás, puede quedar solo de cara a la galería, porque al final el resumen es muy fácil, ¿no? ¿Cómo se ha generado la deuda del Ayuntamiento de Jerez? Pues evidente, ya coja usted 12, 14, 20, 80 años, siempre que haya más gastos que ingresos, pues se genera una deuda. Ahora, si queremos meternos realmente a la oportunidad política o a si realmente esos gastos eran los oportunos en un momento determinado, bien sea de servicios, bien sea de inversiones, bien sea de personal, sí hay que profundizar mucho más, ¿no? Pero sí me gustaría decirles que, con independencia de esta transparencia, una de las medidas que ha puesto el Gobierno de España en la reforma que ha realizado la Administración Pública, como es el préstamo ICO, ha sido la mejor garantía de la transparencia de las cuentas de los ayuntamientos. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué? Algo que es para pagar a los proveedores. Bueno, pues todos los ayuntamientos de España, no solo el de Jerez, para poder acogerse a ese pago a proveedores, han tenido que poner a disposición del Ministerio en una página web y toda la información de las cuentas municipales. No estoy hablando solo del Ayuntamiento de Jerez. Y eso ha hecho en toda España, gracias a esa reforma, que si hace 4 años, y es la gran diferencia, nadie conocía las cuentas de ningún ayuntamiento, ahora las cuentas de los ayuntamientos se conocen gracias a que la reforma que ha realizado el Gobierno del Partido Popular en estos 4 años, pues ha permitido que todos los ayuntamientos pongan a disposición del Ministerio estas cuentas. Ha sido una primera reunión, habrá otras muchas y ya se irán conociendo por los datos de esa comisión. Vamos a empezar con el balance. Hace 6 meses ustedes gobernaban en el Ayuntamiento de Jerez con mayoría absoluta y han pasado a ser el principal partido de la oposición. ¿Cómo está adaptando su partido esta nueva etapa? Bueno, el principal partido de la oposición, y además con diferencia, ¿no? Esto es importante recordarlo, porque la candidatura del Partido Popular, liderada por María José García Pelayo, con 11 concejales, bueno, pues sacó más de 10.000 votos, o prácticamente 10.000 votos en relación a la segunda candidatura, que en este caso fue la del Partido Socialista, liderada por la actual alcaldesa Mamen Sánchez. Una es la alcaldesa, diríamos, de los votos, que es María José García Pelayo, y la otra pues ha sido gracias a unos pactos de investidura, ¿no? Bueno, estos 6 meses, nosotros inicialmente, en una fase inicial, como todos, ¿no? Pues pretendíamos, con independencia de esos pactos y de ese gran engaño, en este caso, de Mamen Sánchez, que lo pudieron escuchar todos los ciudadanos cuando en la fase previa a la investidura decía que era un engaño a los jerezanos entrar a gobernar con 7 concejales, que eso no podía ser. Bueno, respetando también el juego democrático, nuestra intención era permitirle al Gobierno que desarrollara durante esos 100 días, ¿no? Pues su labor, ¿no? El problema es cuando te encuentras a un Partido Socialista, en este caso a una señora, Mamen Sánchez, que para intentar justificar que ha entrado a gobernar con el menor apoyo de la historia de la democracia en Jerez,
pues continuamente está intentando tirar por tierra las políticas que se han hecho en los 4 años anteriores, ¿no? Y eso pues nos ha demandado un tiempo para ir una a una, y así lo dijimos y nos comprometimos con los ciudadanos, desmontando todas y cada una de las mentiras que entendemos que han ido diciendo desde el primer momento, ¿no? Vamos a hablar de alguna de las principales críticas del actual gobierno a la gestión del anterior gobierno del Partido Popular, pero el papel de su partido, el papel del Partido Popular en la oposición, ¿qué balance hace de la labor que están haciendo ustedes? Nuestro balance está muy relacionado con las demandas de los ciudadanos. Es decir, hoy por hoy, tanto María José García Pelayo como cualquiera de los compañeros, cuando vamos a los actos, cuando asistimos, cuando tenemos reuniones, pues los ciudadanos nos siguen viendo como el gobierno municipal y por lo tanto, ante una falta de atención por un tema numérico y también yo creo que por un tema de no mentalización de lo que supone el Ayuntamiento de Jerez, lo que nosotros estamos notando es el calor de la calle y nuestra obligación precisamente de ir trasladando, en este caso al Pleno Municipal, pero no solo al Pleno, sino a otros estamentos como el Parlamento, como es la Diputación o como es el Gobierno de España, los problemas de Jerez. Nosotros estamos sinceramente en una posición de colaboración. Creemos que la experiencia de estos 4 años puede ser muy importante para el futuro de la ciudad, y si el Partido Socialista es inteligente y si el Partido Socialista tiende la mano, en este caso, al principal partido de la oposición, el más votado con diferencia, y en lugar de estar todo el día atacando, cuenta con nosotros para llegar a acuerdos importantes y para plantear líneas estratégicas de futuro de Jerez, nosotros estamos a su entera disposición, no por ellos, sino porque eso es lo que nos están demandando los ciudadanos en la calle. Ese es nuestro papel, con una primera fase, como ya le he dicho, en la que nos hemos tenido que preocupar mucho de ir poniendo negro sobre blanco todas las mentiras que ha ido diciendo, en este caso la señora Mamen Sánchez y algunos de sus concejales, pero a partir de ahí nuestro trabajo está en la calle continuamente. Y yo le digo que María José García Pelayo, cualquiera de nuestros compañeros, asisten a muchísimos más actos de los que asisten los propios concejales que ahora mismo están en el gobierno, y además estamos preparando realmente el partido para no solo ser el principal partido de la oposición, sino para ser una alternativa de gobierno a la ciudad de Jerez en las próximas elecciones. ¿Cree que están haciendo una labor responsable? Porque se les ha criticado mucho en cuanto al pleno en el que se solicitaba el anticipo de la PIE, todos los partidos se abstuvieron, menos el Partido Popular que votó en contra y no salió adelante ese anticipo, y se criticó precisamente que votaran en contra de una medida del propio Partido Popular en la Nación. Me gusta además que me haga esa pregunta porque me da la oportunidad de explicarlo al que no pudo ver el pleno, ¿no? Hombre, lo primero que había que plantearse es cómo aquellos partidos que han estado criticando una y otra vez antes de las elecciones al Gobierno de España, al Ministro de Hacienda, diciendo que todo lo que eran los planes de pago a proveedores, que todas eran las medidas financieras del Gobierno de España eran un engaño. Incluso la señora Mamen Sánchez llegó a decir que si ella llegaba no iba a acogerse a ninguna medida del Gobierno de España. Ahora no solo voten a favor, y lo estoy diciendo por el Partido Socialista, por Izquierda Unida o por Ganemos, porque este era el tercer acuerdo que se adoptaba en prácticamente 3 meses, que suponen 100 millones de euros. Pero centrándonos exclusivamente en lo que era ese acuerdo. Si usted vio el pleno, o los que hayan visto el pleno o no lo hayan visto, no fue exactamente así. Vamos a ver. Todos los grupos de la oposición le dijimos, oiga, usted va a pedir un anticipo de 50 millones de euros, que no nos olvidemos que es todo el dinero que va a recibir el Ayuntamiento de Jerez del Gobierno de España en un año. Diríamos, esta medida supone que en marzo del año que viene usted tiene que pagar los 50 millones de euros, y si usted no lo paga, tiene que aumentar el préstamo que tiene con el fondo, diríamos, del Gobierno de España, y aplicar un nuevo plan de ajuste donde se vean las medidas. Esto fue finales del mes de septiembre, quiero recordar. El plazo era hasta el día 15 de octubre. ¿Qué es lo que le dijimos todos los grupos de la oposición? Oiga, tráigalo usted, tiene usted tiempo, tráigalo usted el día 15, pero en lugar de pedir 50 millones de euros sin saber qué va a pasar después, díganos exactamente qué medidas son las que usted tiene prevista adoptar para poder devolver esos 50 millones de euros. Porque lo que no se puede es estar prometiendo una y otra cosa continuamente si no hay dinero, para intentar que pasen las elecciones generales y que después nos encontremos en marzo del año que viene que hay que hacer un determinado plan de ajuste para devolver esos 50 millones de euros. Entonces, ¿qué le dijimos? Oiga,
déjelo usted encima de la mesa para no tener que votar en contra, déjelo aparcado, tienen ustedes 15 días, nos hacen una propuesta de ver cómo va a impactar en los presupuestos ese anticipo y una vez que eso lo presente, todo el mundo le da el visto bueno. Como el Partido Socialista se negó no a lo que le decía el Partido Popular, sino a lo que le estaban diciendo todos los grupos de la oposición, en este caso era Izquierda Unida, era Ciudadanos, era Ganemos y era el Partido Popular, le dijimos: no nos obliguen ustedes a votarle en contra, pero si tenemos que votarle en contra para que ustedes se den cuenta de que tienen que escuchar a toda la oposición, que por otro lado representaba en ese momento 20 de los 27 concejales, nosotros no nos va a temblar el pulso para hacerlo y ustedes deben, por cierta lógica, esperarse hasta el día 15 o el día 14 o el día 13, hacer el estudio de qué impacto va a tener en el presupuesto y una vez que hagan eso, nosotros, y además se lo dije yo personalmente en el Pleno, nosotros aprobaríamos esa medida porque además es una medida buena del Gobierno de España, pero hay que saber qué consecuencias tiene detrás. Al fin no se ha aprobado por Junta de Gobierno local. Bueno, ellos han adoptado una opción y es que han decidido no escuchar a la mayoría del Pleno, insisto, 20 de los 27 concejales, y tomar ellos la decisión directamente en Junta de Gobierno local y pedir, sin contar con la mayoría del Pleno, 50 millones de euros, que es todo el dinero que va a recibir el Gobierno de España el Ayuntamiento de Jerez del Gobierno de España el próximo año. Le voy a pedir un poco de brevedad Sí, en las siguientes preguntas porque tenemos poco tiempo. ¿Qué papel ve o cómo analiza el papel que está realizando el resto de partidos de la oposición? Bueno, yo me atrevería a decir que tenemos a dos partidos que se encuentran ideológicamente presos, ¿no?, de sus promesas, como es los partidos que en teoría ideológicamente están más a la izquierda, como es Izquierda Unida y como es Ganemos, porque claro, han generado unas determinadas expectativas en su electorado, que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Yo le decía a los señores de Izquierda Unida y a los señores de Ganemos: oiga, ¿cómo le van a explicar ustedes a su electorado que están aprobando 50 millones de euros del Gobierno de España, del Fondo de Liquidez, cuando ustedes tanto lo han criticado, ¿no? Entonces yo creo que es muy fácil decir las cosas cuando uno está en la oposición y sobre todo aprovechándose de unas circunstancias económicas y sociales muy proclives a que, a que determinados mensajes mesiánicos puedan calar. Y yo creo que ese es el principal problema que pueden tener estos dos partidos, ¿no? Y es traicionar las expectativas que han generado en su electorado. Después hay otro partido, que es el partido de Ciudadanos, que creo que ahora mismo está totalmente fuera de lo que es el pulso del día a día del Ayuntamiento de Jerez. Eso suele ocurrir en partidos que no se conforman de una manera, diríamos, desde la base, sino que básicamente se aprovechan de una marca nacional, evidentemente, como es el líder de Ciudadanos a nivel nacional, pero que, diríamos, se han ido conformando de una manera prácticamente espontánea, ¿no? Y sin un bagaje y sin un trabajo detrás, ¿no? Y por lo tanto pienso que les va a costar un poco ir cogiendo el pulso, ¿no? Y en relación al otro partido, que es el Partido Socialista, lo que sí creo o sí creemos es que su principal labor todos los días no es otra que intentar justificar de cara a la opinión pública, pero también respecto a su propia, diríamos, conciencia, el cómo han tomado una determinación en contra de la mayoría de los jerezanos. ¿Cree que alguno de los partidos de la oposición formarán parte del gobierno en unos meses? Bueno, yo pienso que hay una expectativa, o pudiera ocurrir, ¿no?, que un partido como el de Ganemos Podemos, ¿no?, porque se enfadan cuando se le dice eso, pero bueno, es que hay mitad y mitad. Tiene una parte que está más influenciada por gente cercana al Partido Socialista y además, bueno, pues se ha visto, ¿no?, tienen ganas de llegar a las instituciones, han criticado la casta, pero ahora parece que están deseando ser casta, ¿no?, porque, y lo digo de forma irónica, ¿no?, porque están deseando en cierta manera, bueno, pues acceder a determinados puestos en todas las instituciones, ¿no? Y después hay otro partido que yo creo que es una incógnita. Brevemente, solo le he preguntado que si cree que va a entrar alguno de ellos. Termino. Yo creo que hay otro partido que es una incógnita, que es Ciudadanos, porque el voto a Ciudadanos en este caso nunca se sabe dónde va a ir. En Andalucía, por ejemplo, pues está apoyando al PSOE de los Jerez
y cuando alguien vota Ciudadanos, el problema es que no sabe dónde va a ir su voto, si va a ir a un lado o va a ir al otro. Vamos a tener tiempo de hablar de cara a las elecciones generales. Las principales críticas del actual gobierno de Mamen Sánchez con respecto a la gestión del anterior gobierno del Partido Popular. Incumplimiento del plan de ajuste y falta de transparencia hacia el Ministerio de Hacienda. Presupuestos prorrogados y agotados sin posibilidad de hacerse cargo de los gastos hasta final de año. Imposibilidad de ingresos por la gestión o por la privatización de la gestión del agua. Impago y aumento de la deuda con el consorcio de bomberos, impago de facturas a proveedores, indeterminación con respecto a los actos de Jerez, capital mundial del motociclismo, con unos gastos añadidos que además ha provocado unas cifras negativas de Firgesa. Esas son las principales críticas que ha habido durante estos meses. Vamos yo por pienso que la señora Sánchez se ha dejado más llevar por sus intereses, diríamos, electoralistas que por un análisis concienzudo de la situación, ¿no? Decía usted bien, es una de las grandes mentiras, dice, no, es que el Ayuntamiento de Jerez no ha aportado documentación al Gobierno de España, ¿no? Creo que fue una de las críticas. En la página web del Ministerio se ve que hasta mayo del 2015 está la información económica que solicita el Gobierno de España y, por lo tanto, ante esa crítica, ante esa opinión, los hechos han constatado que no es así. El tema del presupuesto. El presupuesto se lleva prorrogando desde hace 2 años. Ya explicamos el porqué. Mire, cuando se aprueba un presupuesto y uno está sometido a un plan de ajuste, resulta que hay una serie de criterios en base a la financiación, como son los intereses, que si se aplicaran en ese presupuesto obligarían a hacer un plan de ajuste más duro, ¿no? ¿Qué es lo que hemos ido haciendo nosotros? Hemos ido negociando con el Ministerio y los presupuestos del 2015, ya lo avanzamos, no se podían aprobar hasta que no se llegó al acuerdo con Seguridad Social con el Ministerio para eliminar o disminuir los intereses por el fondo de proveedores. Eso creo recordar que fue abril o mayo, y una vez que se hiciera eso ya era posible hacer un presupuesto que nosotros teníamos previsto aprobarlo entre julio y agosto del 2015. La pregunta es por qué la señora alcaldesa actual no lo ha aprobado. El tema del agua, bueno, eso es de perogrullo, es decir, los ingresos del agua, ahora no puede haber ingresos del agua porque los ingresos se han capitalizado con carácter previo. Esos 80 millones de euros, ¿ha servido de algo en la privatización? Hombre, claro que ha servido desde el momento en el que se ha podido ir atendiendo en una situación muy difícil a una situación financiera que si no se hubiesen obtenido esos ingresos, pues no se hubiesen podido pagar, y por otro lado, evidentemente, tampoco se podrían haber hecho determinadas inversiones para intentar generar actividad económica. Pero le digo, eso no es algo que se haya hecho solo en el Ayuntamiento de Jerez y que no haya hecho el PP. En el Ayuntamiento de Sanlúcar, por ejemplo, lo ha hecho el Partido Socialista. No es algo, y nunca se ha criticado el modelo de gestión. Lo que sí le digo es una cosa: los ingresos que recibía el agua por la gestión del agua o las tasas, que además están controlados en pliego para que no suban más del IPC, corresponden a todos los ciudadanos. No es para que se los repartan los trabajadores, para que haya sueldos directivos de 180.000 euros, es decir, corresponde a todos los ciudadanos, porque a todos los ciudadanos les hubiese gustado tener los sueldos que en un momento determinado pues tenía el gerente o los gerentes, no por él personalmente, sino por esa gestión, ¿no? Pero después me decía usted también, por ejemplo, bomberos. El tema de bomberos. Mire, el tema de la deuda hay que verlo a nivel global. Evidentemente, cuando uno tiene una estabilización del presupuesto de ingresos y gastos y resulta que tiene una deuda de 1.000 millones de euros, tiene que ir hasta que no ajuste financieramente los plazos. Por eso le decíamos que Jerez no necesita más préstamos, lo que necesita es un reajuste de los préstamos que tiene. Tiene que ir haciendo o tomando decisiones de dónde va destinando el dinero. Claro, dice, no, es que Bombero ha aumentado la deuda. Bueno, mire usted, igual que ha bajado la deuda a proveedores. Es decir, la deuda no se puede ver de forma especial, se tiene que ver o particular, se tiene que hacer de forma global. ¿De expulsar a Jerez del consorcio? No, bueno, es que le digo, eso es una competencia municipal y por lo tanto la decisión en un momento determinado de que Jerez se pudiera hacer cargo en un momento específico de su propio servicio de bomberos, no solo no es una cosa que no sea posible, sino que incluso la propia plantilla del cuerpo de bomberos en muchos casos era lo que demandaba. Entonces, no llevemos el tema al extremo, porque el hecho de que alguien pueda estar o no pueda estar en un organismo de asociación libre,
¿vale? Como es un consorcio, no significa que el servicio no se vaya a prestar y por lo tanto, bueno, han sido decisiones que siempre tenían la garantía de que el servicio se sigue prestando. Y muy brevemente, Sí. antes de irnos a publicidad, se ha criticado la gestión que ha hecho el anterior Gobierno popular con respecto a las actividades de Jerez, capital mundial del motociclismo, con objetivos electoralistas, se ha criticado también, y que ha supuesto además unas pérdidas económicas para Cirgesa. No, eso no es cierto. Es decir, lo que pasa es que cuando se intenta generar una confusión, es decir, yo creo que lo que no quiere reconocer el Partido Socialista es que el proyecto Jerez Capital Mundial de Motociclismo era un proyecto muy importante para la marca Jerez, y lo es, de hecho, así se lo piden el sector de la hostelería, y además que no le iba a costar un euro al Ayuntamiento de Jerez. Porque todo viene, o todo venía, por los patrocinios. Que la señora Sánchez en este caso quiera justificar y diga, no, es que el circuito de Jerez que está en disolución, cosa que si quiere le explico porque no es cierto. El circuito de Jerez cuando entró el PP tenía 44 millones de euros de deuda. Cuando el Partido Popular se fue tenía 22 millones de euros de deuda menos. Dígame usted si en 4 años reducir 22 millones de euros de deuda no es una buena gestión en un equipamiento que estaba prácticamente en quiebra. Jerez Capital Mundial del Motociclismo, nosotros dejamos firmado el convenio de patrocinio con una entidad de Jerez, 750.000 euros. Dejamos firmado un preconvenio con otra entidad, en este caso mediante especie, 250.000 euros para promoción de la marca Jerez a nivel internacional. Pero es que ya se había enviado al Consejo de Administración de 2 empresas, y lo digo, de Estrella Galicia y de Mapfre, unos acuerdos de patrocinio por valor de 8,5 millones de euros. Todas las actividades que se han desarrollado de Jerez Capital Mundial del Motociclismo, ninguna tiene coste ni para Cirgesa ni para el Ayuntamiento. Otra cosa es que haya financiado esas operaciones, pero cuando uno aporta la financiación, después cuando recibe los patrocinios, lo que hace es descontarlo. Es más, para Cirgesa, haber conseguido los patrocinios le hubiese permitido incluso parte del personal que ahora mismo tiene Cirgesa haberlo computado dentro de Jerez Capital Mundial del Motociclismo. Y le digo 2 ratios y ya termino. Sí, por favor. El Milenio de Granada, un evento especial de interés público, por cierto, declarado así por el Gobierno de España, que es el que nos ha permitido y nos permite tener esos ingresos, 12 millones de euros de patrocinio. Mundial de baloncesto, 40 millones de euros. La empresa que está gestionando los patrocinios, que es la que sigue gestionando, la que por cierto no la buscó el PSOE, sino que fue fruto de un concurso que hicimos nosotros, nos garantizó que en los 3 años Jerez iba a recibir más de 20 millones de euros en patrocinio, precisamente para utilizar el motociclismo como una herramienta para generar actividad económica, empleo y para impulsar la marca Jerez a nivel internacional. Nos vamos rápidamente a publicidad. A la vuelta vamos a hablar del ERE municipal del Ayuntamiento de Jerez y también de cara a las elecciones generales y cómo puede afectar al Partido Popular la investigación del Supremo por el caso Gürtel. Hasta ahora.